Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, Enfoque Regional, Opinión Profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. Hoy volvemos a poner el foco en la agobiante presión impositiva que sufre el sector privado productivo, en línea con nuestro objetivo de mostrar la realidad de quienes producen, quienes están en la trinchera, quienes invierten, arriesgan y dejan su vida para llevar adelante un emprendimiento, una empresa. Dialogaremos con Claudio Borella, es presidente de la Cámara de Comercio de Plotier, y con el contador Gustavo Aman, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén. También mi comentario sobre la actualidad empresarial del sector oil and gas. El primer tema tiene que ver con las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a desarrollar el próximo 11 de agosto. Con tal motivo convocamos a Horacio Pechi Quiroga, intendente de Neuquén y candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Pechi? Bienvenido. Hola, Daniel, ¿qué tal? Un gusto de saludarte y gracias por esta invitación. No, por favor, siempre es un gusto. Bueno, como primera reflexión, dado que sos parte del espacio, ¿cómo analizaste, cómo viviste la incorporación de Miguel Pichetto a la fórmula presidencial? Antes, una pequeña reflexión sobre tu comentario Sí. inicial. No hay ninguna duda que los que van a estar presentes hoy en tu programa son protagonistas de la vida económica de nuestra región y de nuestra ciudad, el caso de la Asociación de Hoteleros, que debe ser una de las actividades que genera mayor cantidad de mano de obra. Y coincido con vos el problema de tener un Estado que realmente cobra mucho y da poco. Y no solamente es preocupante la presión impositiva, sino qué es lo que se hace con esos recursos. Sí, además. Que esa es la parte más complicada. O sea, ¿a dónde va a parar esos recursos? Y en ese sentido yo estoy convencido que al Estado hay que sacarle recursos porque terminan siendo una tentación. Y en esa tentación, por lo general, lo que se ejerce con mucha precisión es el populismo o la demagogia. Total, con guita de otro, sí, claro, cualquiera es piola. Claro, entonces, realmente te felicito que traiga gente que tiene que ver con la vida económica a partir de la generación de riqueza, que para generar riqueza hay que hacer inversiones. Y para eso hay que generar incentivos. Y cuando uno dice hay que distribuir la riqueza, primero hay que generarla. Así que, y esto no es ajeno a esta campaña nacional, donde vos me preguntabas con respecto a Pichetto. Yo siempre tuve un prejuicio. Consideraba que el peronismo es un partido, es un invento bárbaro. Después del agua y de la Coca-Cola debe venir el peronismo, porque peronista puede ser cualquiera. Es muy amplio es tan amplio. Espectro. Entonces siempre pensé que el peronismo es una fuerza que su proyecto es el poder. Cuando lo pierde se diseminan y cuando se juntan es para recuperarlo o para conspirar. Ahora, tengo que decir que me he despojado de estos prejuicios cuando escucho a un peronista como Miguel Pichetto, que es un hombre que lo obsesiona el futuro y el pasado es simplemente una referencia. Y cuando encontraba un peronista que habla del capitalismo abierto, del libre comercio, de la optimización de los recursos en un Estado que tiene que estar organizado de una manera distinta. Cuando escucho un peronista así me dan ganas de abrazarlo, que es lo que me pasó con Miguel, que además yo lo conozco de cuando era presidente del Consejo Deliberante de Sierra Grande en el año 1985. Es un hombre de Estado y es un hombre que era el complemento ideal para Mauricio Macri, que está en una situación de una tarea que está pendiente todavía. Él ha iniciado, y claro, los otros días un colega tuyo de Buenos Aires me preguntaba si te tuviera que calificar al gobierno
de 1 a 10, ¿qué nota le pondría? Le dije, eso es una simplificación. Me resisto a responder ese tipo de respuesta porque nos van a desubicar. En primer lugar, este gobierno no nació de 1, partió de -10. Sí, claro. Y estamos en 5, por lo tanto este es un gobierno de 15. Sí. Ahí hay que analizar distintas materias, digamos, ¿no? Para poner la nota. Lógico. Lo que es la calidad institucional, la inserción en el mundo. La calidad la institucional economía. y además, para ser gráfico, el regreso de la Argentina al planeta Tierra. Sí, tal cual. Nosotros teníamos un gobierno que tenía la peor de las patologías, que consistía en creerse con derecho a no tener razón. Y hoy estamos compitiendo en un proceso electoral con un populismo kirchnerismo que en definitiva son la misma cosa y que no es fácil la confrontación o el debate lineal, porque el kirchnerista le dice a cada uno lo que tiene ganas de escuchar, porque como no tienen convicciones, lo que tienen es un discurso para cada uno que lo quiere escuchar. Y esto, discutir con un kirchnerista es como hablar en redondo. Ahí incluís, por ejemplo, las declaraciones de Alberto Fernández en cuanto a pagar menos tasa del ELIX para darle remedios gratis a los jubilados. No hay ninguna duda. Por ejemplo. Por ejemplo, le dicen a cada uno lo que tiene ganas de escuchar. Con lo cual, el kirchnerismo populismo se convierte en un peligro tremendo. Porque además de discutir con ellos para que la gente note la diferencia, es como agarrar una yarará de la cola. Es imposible. Peligroso, y peligroso. Es muy peligroso. Es que son peligrosos. Y es muy peligroso para la Argentina volver al kirchnerismo populismo, porque sería un retraso extraordinario. Aún reconociendo que hay que llevar adelante muchas transformaciones pendientes. Sí, sin duda. Yo, Sí. por ejemplo... En eso el gobierno de Cambiemos fue muy tímido, ¿no? En lo económico, en cuanto a reformas estructurales. Creo que sí. Y culturales. Sí. Por ejemplo, nosotros sabíamos que la prepotencia sindical ya venía funcionando y nos estamos acordando ahora de decirlo, yo lo dije siempre de todas maneras, que son los que tienen una exageración patológica de los hechos para poner siempre al pueblo argentino en distintas versiones, ya sea el pasajero en un caso, como el de aerolínea, sí, como el del subte, como el de las empresas de transporte público de pasajeros, o aquel supermercado o aquel comercio que está esperando el flete de lo que son los gremios de Moyano, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hay una actitud de extorsión permanente. Sí, los métodos, ¿no? Los métodos. Entonces, extorsivos, violentos. Indudablemente gobernar requiere definiciones, pero a partir de convicciones muy, muy fuertes. Sí. Ahí, en lo que es la cuestión sindical, hubo un gran avance en lo que es las mafias, por ejemplo, el Pata Medina en la construcción de La Plata, sí. Caballo Suárez, el portuario. Pero falta la ¿Cómo legislación? elevaban los costos artificiales? Pero falta la legislación, porque esta ley laboral que tanto les preocupa a los sindicalistas, es muy buena la ley, para ellos. Este esquema actual, decimos. Claro, porque es más, el sindicato de hecho se convierte en una oficina de recursos humanos en muchas de las actividades, por ejemplo en algunos casos de las actividades petroleras, donde el que selecciona el personal es el sindicato, y si no toma a alguien que no te diga el sindicato, sí. No te lo toman. Ese es un gran problema. Bueno, ese es un problema. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿vos estás de acuerdo con la reforma laboral? ¿Cuál reforma? No, porque además... Porque si vamos a volver al siglo XVIII, obviamente que no estoy de acuerdo. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la visión de una reforma del régimen laboral y del sistema sindical, mirando para adelante y viendo qué es lo que han hecho otros países de la tierra que le va bien. Y no estoy hablando de Estados Unidos, que podría ser una referencia. Sí, tenés caso de Australia, Nueva Zelanda. Australia, en el caso de Australia, yo fui a un encuentro parlamentario y tuve la oportunidad de dialogar con dirigentes sindicales, y en realidad a lo único que se dedica el dirigente sindical es a analizar y discutir mes a mes la diferencia entre el salario y la inflación,
mes consolidado no se discute más. Sí, sí. ¿Qué es la inflación además? 2%, Exactamente, 2% anual. Y a fin de año se nivela en una sola cuota, con lo cual quedan absolutamente emparejados los salarios. Ahora, cuando elige las obras sociales, ¿qué cosa? ¿Las administran los gremios? No. Los gremios se dedican a mantener la estabilidad del salario con respecto a la inflación y a participar de la seguridad, medidas de higiene, seguridad en el trabajo y de todas estas cosas. Es decir, nosotros venimos de una Argentina muy adicta a creer en la magia. Entonces, la primera palabra mágica que nosotros inventamos a principios de las décadas de los 80, ya entrando a los 90, era consenso. Nosotros creíamos que con la palabra consenso hacíamos magia, veníamos con la varita mágica y yo te decía consenso, consenso, consenso. El tema del consenso en cuanto a qué estrategia, para qué objetivo. No importaba eso. En realidad lo único que te decía, hay consenso, sí, lo hacemos. A este país lo fundimos, lo quebramos, gastamos más de lo que teníamos y tenemos una crisis por consenso. Sí, tal cual. El punto en la cuestión laboral, a mi juicio, es qué vamos a hacer de distinto para bajar drásticamente el empleo negro y la desocupación. Y el costo laboral, pero no es el costo de lo que le llega al bolsillo al trabajador. Es el costo laboral no salarial. El costo laboral no salarial, al contrario, el trabajador tiene que tener más plata en el bolsillo. Claro. Pero tiene que tener menos impuestos y tiene que tener menos recursos que van a parar al sindicato después. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que resolver. Entonces, la palabra mágica de gradualismo, de consenso, la reemplazamos por gradualismo. La verdad que es muy lindo decir, vamos a hacer gradualmente las cosas. Si vos le decías a tu hijo que a lo mejor no tiene ganas de estudiar, y gradualmente vamos a ir mejorando las condiciones. ¿Cuánto es gradualismo? Bueno, hoy va a estudiar 1 minuto más que ayer. No, pará. Si va a decir gradualismo, ¿cuánto necesitamos los argentinos gradualmente para incorporar una nueva cultura y una nueva estructura económica de la Argentina? ¿Te alcanza 153 años? Es mucho, ¿no? Entonces no jodamos. Es decir, no nos agarremos casi con ilusión pasiva de esta palabra mágica. ¿Lo hiciste por consenso? Sí, no importa el resultado. Pero fue por consenso. Sí. El tema, ¿cuáles son los medios? Lo estamos haciendo gradualmente. El tema de las tarifas, y en esto también los otros días veía que el actual senador Pereira presentó un proyecto de ley sobre el fondo de reparación para la provincia de Neuquén de lo que produzcan los hidrocarburos o vaca muerta. En realidad, parcialmente estoy de acuerdo. Yo lo dije en su momento cuando no era candidato para ningún cargo nacional. La reparación que necesitamos es por la que se llevaron de la provincia de Neuquén para mantener la demagogia y el populismo de la tarifa de los servicios públicos. Porque lo que bancamos, ese proceso de tarifas baratas, era la provincia de Neuquén. Porque el millón de BTU, el metro cúbico de gas, costaba de 11 a 13 dólares y como lo depredamos era tan barato, trajimos de Qatar a 21 dólares y a los neuquinos nos pagaban $1. Entonces ese gobierno peronista emepenista, donde estaba Cristina Fernández, que fue el gobierno que más nos maltrató a los neuquinos. Entonces el fondo, todo, ¿no? Bueno, el fondo de reparación tiene que ser sobre la base del cálculo de los precios que nos fijaban caprichosamente en boca de pozo y lo que realmente estaba en el mercado. Sí. Ahí, Pecci, el tema es cumplir la Constitución de Neuquén, que indica que los recursos provenientes de regalías tienen que ir a inversión de capital, a obra pública. Bueno, ya sí, con eso yo me conformo. Ojalá, nosotros lo hicimos en la municipalidad, si lo hace la provincia no le alcanza la guita para pagar los sueldos. Bueno, ahí está el tema. Nosotros lo podemos hacer porque nosotros tenemos blindados los recursos provenientes de regalías. No pueden ir a gastos corrientes. Por eso tenemos el 31,92% de los recursos presupuestarios afectados a sueldos y el 38% lo tenemos afectado a obras. 38%. 38% y vamos a andar este año en el 40%, y pienso que el ejecutado en salario está presupuestado el 31,92%,
pero yo calculo que vamos a andar entre el 30 y 30,5. Bueno, no es por hacerte publicidad, pero deben ser de los indicadores más, digamos, eficientes del país, ¿no? Del país. A nivel municipio. Sí, porque ayer, por ejemplo, dimos a conocer la publicación de una licitación para la puesta en valor, para continuar con la puesta en valor de nuestra costa del río Limay con el Paseo de la Costa. Sí. Una obra de 351 millones de pesos, realmente con un espacio público extraordinario, una buena vía de comunicación con una calle asfaltada y demás, pero con un espacio público, con el mismo mobiliario urbano, con la misma iluminación, con la misma parquización que tiene el resto del Paseo de la Costa, que va desde Linares hacia la zona de los clubes, como Club Banco Provincia y demás. Una obra de 351 millones de pesos. La totalidad de esa obra es financiada con los recursos corrientes, con los ingresos corrientes. De la misma manera que la elevación de Ruta 7 y Doctor Ramón, de la misma manera de lo que quisimos hacer y no pudimos con la Avenida de los Dos Ríos, y también como fue en su momento con el Museo de Bellas Artes, también como es el resto del Paseo de la Costa que hemos llevado adelante, como hicimos también con Parque Norte y como estamos haciendo en la regularización de muchos asentamientos. Es decir, esto hay que mirarlo, ni siquiera digo la vereda de enfrente porque nunca se sabe dónde están los populistas. Están en todos los partidos. Sino tenemos una visión distinta. La Municipalidad de Neuquén tiene 400 empleados menos que hace 4 años. ¿Pero por qué? Y porque no necesitábamos ese número de empleados. Claro. Te propongo un paréntesis. Sí, cómo no. Ya seguimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. Imagínate hace 20 años acá. Había un viento ese día tremendo. Estábamos paseando con Laura. A mí ella me re gustaba, estaba enamorado, pero ella no tenía onda conmigo. Acá era todo tierra y el viento nos volaba los pelos. Bueno, yo tenía. Entonces vino una ráfaga de tierra, cerramos los ojos y cuando los abrimos pasó algo. Fue como si nos hubiéramos visto por primera vez y nos dimos un beso. Ahora ya no hay tierra. Está este parque hermoso, con un centro cultural. Por suerte, porque ahora podemos traer a nuestros hijos. ¡Qué linda estás, Neuquén! Municipalidad de Neuquén.